El amor es la esencia misma del hombre, es la búsqueda del otro y el encuentro con uno mismo, es erotismo. Amar es vivir, buscamos amar y nos defendemos del amor por miedo. El amor es valentía, es coraje, es voluntad. Bienvenidos amigos, hoy tenemos un episodio especial para ustedes aquí en nuestro podcast Amar. Yo estoy con la doctora Yasmín Marimón y yo soy la doctora Natalia Saldarriaga. Bueno, vamos a hablar de un tema que seguramente a más del 90% de las personas les ha tocado. Nosotras también como terapeutas nos ha tocado en nuestras familias, con nuestros amigos. Es un tema que lleva mucho duelo, que lleva mucha angustia, mucho sufrimiento, y es el tema de la adicción. ¿Quién no ha tenido esa experiencia cercana? Y nosotros que somos dos profesionales que trabajamos en este campo, pues bueno, no solamente de nuestras propias experiencias personales, le vamos a hablar hoy desde nuestro corazón, porque sentimos lo que es el sentido de pérdida de estas personas que son familiares, que son amigos, que pueden ver cómo el deterioro físico, emocional, familiar se convierte en una de las fuentes mayores de angustia. Y entonces, ¿qué pasa? Conocer qué pasa en esas personas que muchas veces uno puede decir, bueno, es intencional, pero no, realmente no es intencional. Son personas que tienen un cambio de su funcionamiento en el cerebro y en la forma también que lidian con esas situaciones. Sí, entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos a explicar qué es la adicción y también tratar de prepararlos para nuestro próximo programa, que va a ser bastante fuerte. Así que yo quería como darles un warning, ¿no es cierto? Un aviso de que si ese tema de pronto a veces estamos listos y dispuestos a ver, ¿no es cierto? A explorar nuestros dolores más internos, y en este caso puede ser una adicción. Y entonces si no estás listo o lista para explorar este tema, te estoy diciendo que en este momento vamos a comenzar no solamente a explicar qué es la adicción, sino nuestro próximo programa también va a tener que ver con adicción, y tenemos la experiencia de una persona que bueno, ha vivido esto que acabamos de explicar. Entonces vamos a comenzar un poco a entender qué cosa es la adicción, para que puedan convivir, porque al final uno tiene que aprender a convivir con esa persona que un poco se pierde en el proceso adictivo. Y la adicción es un comportamiento compulsivo que se siente fuera de control, y también se dice que es una enfermedad en el cerebro porque cambia la forma de que cómo tu cerebro piensa. Y tiene dos síntomas fundamentales, que es la tolerancia y la abstinencia. La tolerancia es necesito más de ese estímulo, que puede ser una droga o un comportamiento, para tener el mismo efecto, ¿no? Y el efecto puede ser de placer. Evidentemente, esto que yo estoy haciendo me gusta, por eso lo estoy haciendo, y es un efecto que tiene en el cerebro, lo que es la dopamina, pero me gusta, pero tiene las consecuencias. Ahora, en ese momento de la adicción, de la compulsividad, el placer le gana a las consecuencias, y la parte del cerebro que tendría que pensar sobre eso está apagada completamente. Y la otra síntoma es la abstinencia. ¿Qué pasa cuando conscientemente se toma la decisión de no tocar más esa droga o de no tener más ese comportamiento, que es cuando generalmente las personas van a rehabilitación? Bueno, hay un momento de abstinencia donde la falta de esa estimulación crea un cambio de humor, puede crear cambios de humor. En el caso específico de ciertas drogas químicas, puede crear incluso síntomas físicos, y algunas veces puede llegar hasta la muerte, ¿no? Porque cuando el cuerpo, digamos, vivencia un choque de que estoy recibiendo esto por mucho tiempo y de repente, ¡pum!, me lo vas a cortar. El cuerpo no puede tolerar eso, y entonces, bueno, puede haber paros respiratorios, la persona puede entrar en coma también, y ahí llegar a la muerte. Sí. Y entonces, ¿por qué
¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Sí, o sea, mira, desde la experiencia personal, yo te digo que las personas cercanas a mí que he visto, bueno, familia y también amistades, amigos, exes, han comenzado con el uso de, en este caso, el alcohol o la droga. Solamente el uso recreativo, ¿no? Han comenzado desde edades tempranas, generalmente se comienza durante la adolescencia, ¿no? Cuando tú entrevistas a una persona, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste un trago de alcohol? 15, 16 años, también dependiendo de la cultura. Y con el uso llega el segundo nivel, que yo le llamo el abuso, porque ahora cuando estoy ansioso, si me siento socialmente raro y necesito tomar el alcohol para sentirme un poco más sociable, pues entonces tomo el alcohol ahora como un mecanismo defensivo, como un mecanismo compensatorio a mi falta de habilidades sociales, habilidades de expresión, habilidades emocionales, relacionales, y se convierte entonces en sustituto de eso que a mí me hace falta. Y ese es el abuso. Y ya en el abuso comienza un uso frecuente, ya sea el alcohol, droga o el comportamiento. Y eso puede durar años, ¿verdad? Porque las personas pueden comenzar desde los 17, 15 años, cuando están en los 20 y en sus 30, evidentemente ese abuso comienza la tolerancia y comienza la repetición del comportamiento. Hasta llegar a la dependencia, ¿no? Y la dependencia es como el tercer nivel. Cuando hay dependencia, ya ahí la persona se siente completamente fuera de control. Ya a esa persona hay que recomendarle un tratamiento de rehabilitación internado de 45 días, de 90 días, porque ya ahí el cerebro está completamente dependiente físicamente y emocionalmente del estímulo que causa la adicción. Sí, algo que me viene a la mente es... hablaste de que la gente comienza muy temprana edad, ¿no es cierto? Y hay tantas razones por qué se comienza, ¿no es cierto? Socialmente, por estar dentro de nuestros amigos y todo eso, pero sin embargo, ¿por qué hay personas que se vuelven adictas y por qué hay personas que no? Entonces ahí mi experiencia personal y mi experiencia como terapista, ¿no es cierto? Es que siempre hay una razón para no sentir, o sea, sentir es demasiado, y a veces si tengo trauma de desarrollo, si tengo una inhabilidad de tener ciertas, poder actuar por ejemplo, en una fiesta, sentirme incómoda en una fiesta, de pronto el alcohol me ayuda, ¿no es cierto? Entonces me ayuda a olvidar, me ayuda a no sentir, sea alcohol, sea cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Si comienzo a temprana edad, como dices, el cerebro cambia, te quedas estancado como en las habilidades de esa edad. Y mientras crecemos tenemos que estar aprendiendo y creando nuevas habilidades para poder vivir en el mundo, ¿no es cierto?, de los adultos. Y como no las tenemos, seguimos usando la única herramienta que hemos tenido. Es más, hay una metáfora que me fascina, que es el río y un tronco de un árbol, ¿no es cierto? Y entonces la adicción es como ese tronco de árbol. Entonces la persona se siente que está en el río y la persona siente que se va a ahogar, ¿no es cierto? Y se coge de ese tronco lo más fuerte que puede y todo el mundo está fuera de ese río y le dice, salga, tú pues, aquí tenemos. ¿Y qué pasa? Cuando la persona trata de nadar a lo que es la orilla, el río se viene, que son todas esas emociones que pasan cuando la gente, que dijiste, el cambio de humor, ¿no es cierto? Porque viene, no he sentido por años así, voy a sentir todo, voy a sentir que se siente estar en esa fiesta sin alcohol o drogas, voy a sentir que se siente mi trauma sin alcohol o drogas, y entonces como ese río te sube, y ¿qué hace la persona? Otra vez va al tronco porque se siente bien, porque no quiero sentir, porque me siento mejor en esta fiesta, mientras estoy con mi tronco, mi salvavidas. Así es. Y para mí, cuando se habla de rehabilitación, la rehabilitación y la abstinencia son dos procesos diferentes. Uno puede estar abstinente de la droga, del alcohol o del comportamiento, pero la rehabilitación es sobre tu vida completa. Desde una perspectiva, un cambio de vida completo, un estilo de vida. Y la rehabilitación es la rehabilitación emocional, más que todo, ¿no? Y ahí es cuando te enfrentas a tus emociones, a comenzar a identificarlas. O sea, hay personas que me dicen, yo no tengo emociones. Yo creo,
que yo no tengo emociones. Pero ¿cómo una persona no va a tener emociones? O sea, un niño comienza a tener emociones en el momento que comienza a reaccionar a la sonrisa de los padres. Sí. Por supuesto que tienen las emociones, pero han estado anestesiadas por demasiado tiempo. Sí. Y ese momento es un poco de un riesgo alto, porque la misma carga, intensidad emocional, que tiene que ver también muchas veces con trauma, ¿no? Se dice que casi siempre detrás de la adicción hay una historia de trauma. No necesariamente traumas grandes, pero por ejemplo negligencia emocional, algún tipo de abandono emocional, el no sentirse querido de pequeño, el validado, aceptado, que pertenece a ese grupo familiar, creencias negativas como que no soy suficiente, esa es como la más principal, miedo a fallar, ¿no? Las personas que son muy competitivas, que buscan el perfeccionismo, todo eso es la amalgama que está detrás de ese comportamiento que enmascara la parte emocional. Y esa es la rehabilitación. Realmente eso es. Y hay que hacer trabajo de trauma, trabajo cognitivo y trabajo emocional. ¿Cuánto lleva eso en el cerebro? Años. O sea, años, te digo, toda la vida. Uno tiene que estar en rehabilitación toda la vida. Yo digo que con adicción y sin adicción, ¿verdad? Porque las personas que no tenemos ese comportamiento compulsivo adictivo, también el proceso de rehabilitación emocional, todos los días tenemos que estar conscientes de cómo regulamos nuestras emociones, ¿no? Y estar conscientes de qué mecanismo o qué tool, qué herramienta utilizamos para regular esas emociones. Exacto, entonces quería decir que hay un mito, digámoslo así, que la adicción solo es en sustancias, ¿no es cierto? Y me gustaría hablar un poquito de las diferentes clases de sustancias, pero también es importante saber que hay mucho más y ahorita pues vamos a hablar de eso, ¿no? Que no solo son las sustancias. Por ejemplo, cuando se habla de las drogas en particular, tenemos 3 clases de drogas, que es la estimulante, la depresiva y la que nos ayuda a alucinar. Entonces, algo que yo siempre le digo a la gente que es tan importante, entonces la marihuana es súper popular, digámosle así, y no sé si la marihuana es la única de las drogas que es una en 3. Puede ser depresiva, estimulante o te ayuda a alucinar, depende de la química de tu cuerpo. La gente me pregunta, ¿y qué tal si son diferentes, o sea, niveles o obviamente en el market, en la calle, ¿no es cierto? Venden los que añadan ciertas cosas, por ejemplo la sintética, ¿no es cierto? Y eso causa más alucinaciones y he tenido casos donde hay gente que va al hospital varios días porque se prenden las alucinaciones y personas que no han tenido una predisposición a eso. Entonces, cuando tenemos una predisposición, así estemos usando algo natural, ¿no es cierto? Puede prender una alucinación si tenemos la predisposición a un bipolarismo, a una esquizofrenia, schizoaffective, ¿no es cierto? Pero si vamos más a la depresión, nos puede depresionar, ¿no es cierto? Entonces, por eso la gente la usa tanto para medicarse y a veces se hiere sin saber. Por ejemplo, tenemos estrés postraumático, puede prender todos los síntomas. Exacto, y la gente comienza a vivir como un mundo paralelo, ¿no? El mundo real y el mundo de donde yo estoy en mi proceso con mis drogas en mi mente y trato de llevar mi día así y muchas veces no se puede. Mira, para mí lo más importante cuando tú ves una persona que está utilizando algún tipo de droga o comportamiento compulsivo, como puede ser el sexo, realmente cualquier comportamiento, ¿verdad? Sí. El juego, el sexo, el trabajo, porque también las personas se vuelven adictas al trabajo. Hay tipos de trabajo que son súper estimulantes. Las personas que trabajan en la bolsa, por ejemplo, están en high todo el día. Sí. Todo el día estás viendo las rayitas en una computadora, pierdo, sube, baja. Eso es una forma, y tu cerebro se vuelve adicto a eso, ¿no? Los médicos que trabajan en la sala de emergencia de trauma, esos médicos están en high todo el día recibiendo pacientes con traumatismo, ¿no? Entonces hay ciertos tipos de trabajo que son estimulantes muy fuertes y uno no se da cuenta, pero hay un enganche ahí con ese tipo de estimulación. ¿Qué pasa cuando eso pasa, ¿no? Cuando tu cerebro vuelve a la base normal?
te puedes aburrir o afecta el sueño. Son personas que comienzan a tener dificultades con el sueño y comienzan entonces otro tipo de automedicación, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vienen otro tipo de droga, porque lo que pasa con la droga y con la adicción es que tú sustituyes una por otra. Ya no uso más marihuana. Pero entonces empecé a ver pornografía compulsivamente. No, ya no paré, ya no uso más pornografía compulsiva. O, bueno, ahora utilizo el alcohol, ¿no? Entonces, hay una también racionalización. Bueno, yo no soy adicto porque yo lo que era mi adicción al alcohol, hace 20 años yo estoy en rehabilitación con el alcohol y hace 20 años no tengo un trago. Pero luego esa misma persona ha desarrollado entonces una adicción sexual, por ejemplo. Y la adicción sexual, bueno, vamos a dedicarle un programa entero a eso porque es un tema completamente relacionado y no. Pero es un ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces la pregunta importante es, siempre pregúntense, porque vamos a hablar del alcohol, ¿no? Que está siendo, bueno, que es aceptado socialmente. Sí, es un depresivo. Y es un depresivo, es un depresivo, exacto. Entonces, si tú estás deprimido y tomas alcohol, ya te vas a hundir. Sí. ¿Para qué? Si yo me tomo una copa de vino durante la cena, ¿para qué me lo estoy tomando? Porque me gusta, porque disfruto la cena. ¿Cómo me la estoy tomando? Lo estoy tomando despacio, le estoy degustando. Si yo me tomo una botella de vino, porque estoy estresada, porque he tenido un día muy estresado, me siento muy mal, me voy a tomar, y cojo la botella de vino y empiezo a tomar, y a tomar, y a tomar. ¿Para qué? En lo primero estoy disfrutando, este es un evento social, me estoy regulando, estoy degustando, estoy disfrutando el momento. En el segundo estoy escapando. No quiero saber cómo me siento, no quiero pensar más en cómo me fue el día, estoy súper estresada y quiero que mi mente deje de pensar. Entonces, siempre pregúntense el para qué de ese comportamiento que están haciendo, que eso les va a dar mucha información. Si tienen que regularse y parar en ese momento el consumo, o si es saludable o no. O sea, realmente ese es el indicativo para mí de decir si algo puede ser saludable o no. Y yo quisiera añadir algo a eso, porque dice, ¿para qué? ¿No es cierto? Y mi pregunta sería que esta pregunta no se puede responder sino en terapia, por un largo proceso. Pero la pregunta sería, ¿por qué? Porque si yo voy de adicción en adicción, como dijiste, del alcohol al trabajo, al Bitcoin, ¿no es cierto? Porque ¿de qué estoy tratando de escaparme? ¿No es cierto? Sí. Y por lo general de lo que estamos tratando de escapar es a que el trauma sea, y la gente siempre piensa que es un trauma, un abuso sexual, algo gigante. No tiene que ser. O sea, mi trauma puede ser, nunca fui validado en la casa, nunca me miraron, me siento no amado, me siento poca cosa y no quiero sentirme, porque en los bancos, ¿no es cierto? El stock market, como dijiste, estoy ahí soy el león, ahí soy lo mejor, ahí estoy sintiéndome bien. Cuando no lo tengo, me viene ese pensamiento de que no soy nadie, ¿quién soy? Y entonces me quiero escapar de eso. Pero hay muchas razones por qué escapar. Entonces la pregunta es, ¿de qué me estoy escapando? Y es ahí cuando estamos hablando y tú dijiste, ok, ¿qué pasa cuando la persona tiene todas esas habilidades para networking y no las usa? Entonces para mí si no la está usando es porque en el río tronco. Con el tronco es necesario porque no quiero ver ese trauma. Ya cuando hacemos ese trabajo de trauma, ese tronco ya no es necesario. Sí, no, y a ver, yo hablo de muchas personas que conozco que han hecho el trabajo de trauma, han estado en varios programas de rehabilitación, porque la adicción es sobre también recaídas. Y esa es la realidad, señores. No piensen que porque una persona vaya a un programa de rehabilitación y esté 30 días, ya va a estar curado. Sí. No va a pasar. Eso es un proceso que es continuo. Es tu estilo, tú tienes que adoptar un estilo de vida nuevo a partir del momento que te das cuenta que eres un adicto. Sí. Y no que tú eres un adicto, es que tu cerebro adicto es muy sensible, porque todos somos adictos, ¿no? Al azúcar, al chocolate. ¿Verdad? A los zapatos, a los bolsos, al trabajo, ¿por qué todos somos adictos? Porque todos tenemos el sistema límbico en el cerebro, es pura biología. Y esto es lo que yo intento siempre de decirle a las personas. La adicción es biología, no es la activación del sistema de recompensa en tu cerebro que libera ese río de dopamina y te hace sentir bien.
Y por supuesto que el cerebro del ser humano hay una búsqueda ahí del placer, contrario a la búsqueda o a la vivencia de la angustia. Y el mundo de hoy puede ser muy angustiante. El tráfico, el estrés, las demandas externas de uno mismo. Y eso hace que el cerebro, que está siempre en sobrevivencia, que está siempre tratando de salvarse, busque el placer. Porque eso para mí el placer es parte de mi sobrevivencia. O sea, este tipo de placer. Hay otro tipo de placeres que no, que forman parte de vivir. Entonces, estamos hablando de una pura biología, de una activación de dopamina en tu cerebro, que hay que conectar con esta parte prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar las decisiones y nos ayuda a decir, bueno, espérate, no cruces la calle ahora porque está verde, y si viene un carro, o párate cuando está rojo. Eso lo hace el prefrontal. Pero si esta parte de biológica, por ejemplo, la dopamina te controla apagón completo. Entonces el cerebro hace así, y cuando hace así, ya lo que está actuando es tu biología. Y fíjense, no porque uno pueda sentir en algún momento algo que no se puede controlar, no como chocolate, azúcar, pero hay personas que tienen la capacidad de pensar en las consecuencias. No son personas que tienen esta parte emocional más desarrollada, más madura, más consciente, sí, ¿no? Sí. Y pueden hacer esa relación, porque al final es sobre hacer esas líneas, esas relaciones de que yo sé lo que estás haciendo, yo sé a dónde me quieres llevar, espérate, voy a parar, ¿no? Porque si me como el paquete de chocolate, después me va a dar dolor de barriga, después me voy a sentir culpable, después no sé qué, entonces voy a parar. Y eso a veces puede, o sea, eso es experiencia, eso es entrenamiento, eso es conocimiento, sí, y esos son recursos emocionales, y también lo que tú dices, ¿no? La parte de lo que es la familia, el sostén, y esa parte de la formación, que por supuesto es muy importante. Pero quiero añadir, porque me hiciste acordar, ¿no? que me preparé para otro episodio que tenía, y nunca lo dije, pero... tú sabes, hablaste de que algunas personas tienen el prefrontal más, digámosle, terminado, ¿no es cierto? Desarrollado, gracias. Y entonces me hizo recordar de que cuando uno nace, ¿no es cierto?, de 0 a 10 años, tus padres son los que te ayudan a regular. En esos 10 años, y hasta cuando están en la barriga, ¿qué pasa? Hay todos estos químicos en tu mente, también están aprendiendo a cómo salir, digámosle así, ¿no es cierto? Y cuando nuestros padres están estresados, cuando no estamos recibiendo lo que queremos, el cortisol sale bastante, que nos inflama ciertas áreas, ¿no es cierto? Y entonces cuando tenemos más cortisol, cuando somos pequeños, tendemos a hacer más en esa ansiedad, menos vamos a la prefrontal, que mis clientes lo conocerían más como la ventral vagal. ¿Okay? Y entonces, cuando nuestros padres y nuestra madre pueden estar más pendientes, crear esa calma, yo siempre les digo mirando a los ojos, que lo hemos dicho antes, entonces la serotonina en español, ¿no es cierto? Sí. Se crea más, y entonces tenemos mejor capacidad de dormir, de juntarnos, y entonces al tener eso, cuando somos grandes, somos personas más reguladas, entonces ahí va doble, no solo de los 0 a 10 años, me enseñó mi mamá y papá cómo regularme, pero entonces todos los químicos están donde tienen que estar, ¿no es cierto? Y entonces llego a esa fiesta donde me ofrecen esa droga y digo, no gracias, o si la pruebo, no me vuelvo adicto. Si la pruebas, estás consciente de lo que estás haciendo, estás diciendo, bueno, esto es para esto, y la próxima vez que te dice, bueno, no, porque es una decisión consciente. O sea, hay una diferencia entre la impulsividad, biología, y la concientización, que es el prefrontal, ¿no? Entonces es la diferencia. ¿Y qué hacemos entonces cuando vivencias esto en una familia, en un amigo, el sentido de la pérdida? Yo creo que es importante que las personas conozcan cómo pasa este proceso en el cerebro. O sea, es muy importante el conocimiento para que no culpen, para que no piensen, no, porque tú me estás haciendo daño, porque a ti no te importa, porque si tú estás en esto es porque no estás pensando en tu familia, porque solamente estás pensando en ti. Y ahí se producen las rupturas familiares. Sí. Señores, es una enfermedad, ¿entiendes? Es una enfermedad como cáncer, como diabetes, como otro tipo de enfermedades. Hay que ayudar a esa persona, hay que apoyar a esa persona y hay que contener la biología de esa persona.
Algo que me parece súper importante que pasa en las familias es que cuando hay una recaída, que tú como dices, es algo que tiene que pasar, es natural, pasa. ¿Y por qué pasa? Acuérdense que fueron esos 10 años y de donde comenzaste, todas esas habilidades no están. Mi única habilidad, quiero que tengan esto bien en la mente, es el tronco en la mitad de ese río, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una recaída, la vergüenza carcome a la persona adicta. Y todo el mundo alrededor, ¿qué hace? Tú no. Entonces la vergüenza más y más. ¿Y qué pasa con la vergüenza? Para mí la vergüenza es como un tornado que se come a la persona y se come todo lo que está alrededor. Y entonces parte de trabajar con familias para mí es enseñarles sobre la vergüenza y enseñar a la familia a no activar esa vergüenza. Al contrario, ok, ¿cuál es nuestro plan? Siempre tenemos un plan con muchos pasos de qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Porque imagínense, si uno tiene diabetes, si uno tiene asma, ¿cuál es el plan? El inhaler, la cosa, si falta azúcar, la nutrición, el ejercicio. Todo eso, ¿no es cierto? Lo mismo es necesario para la adicción y la gente no sabe esto. Y entonces, en vez de enfocarnos en porque si lo hago sentir mal no lo voy a volver a hacer. Mentira, hombre. Entre más vergüenza, más me voy a destruir a mí mismo. Es el tough love, ¿no? Te dejo hablar, te dejo de no sé qué, no entras más, pero eso, por supuesto, es un reforzamiento negativo a lo que ya está sintiendo esa persona que generalmente se siente como que no pertenece, como se siente rechazado, ¿no? Recuerden siempre la historia del trauma emocional que está detrás de la adicción. Sí. Otra cosa que es importante, porque el trauma emocional depende del nivel de trauma que tenemos, es nuestra habilidad de mostrar empatía. No significa que no estamos sintiendo esa vergüenza. Sí. Entonces la familia puede decir, pero es que no le importa, ¿no es cierto? Hace lo que quiere y entonces por eso es esa rabia también. No me amas, haces lo que quieres, solo piensas en ti. ¿Y por qué? Porque por el trauma, si hay una dificultad, no que no se sienta, a ciertos niveles se siente diferente, similar al autismo, que es otro tema bastante grande. Sin embargo, se está sintiendo eso y se está sintiendo la vergüenza. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, lo importante también de la adicción es la ritualización, ¿no? Hay como diferentes etapas. Está la primera etapa donde la persona comienza a preocuparse un poco a fantasear de tomar la droga, el alcohol o el comportamiento. No, bueno, esto comienza a pensar, ¿qué voy a hacer esta semana? Bueno, ya viene viernes, ya voy a hacer... comienzan a crearse las condiciones, esos son los rituales, ¿no? El viernes a la happy hour voy aquí, o el viernes voy a mi casa y ya paso y compro las 3 botellas de vino o de ron o lo que sea. O sea, hay un proceso que te lleva naturalmente, porque estamos hablando de biología, a tener ese comportamiento. Y después viene la acción, y después viene la culpa. Sí. Entonces, con la culpa viene el proceso de la abstinencia, que puede durar unas horas o unos días o unas semanas, y eso hace que esa falta de lo que le estás dando a tu cuerpo, la recaída, no vuelvas a tomar esa droga o ese alcohol. Y es un círculo vicioso. Entonces hay que intervenir en ese círculo que además las creencias negativas de uno mismo, que ya la mencionamos, además la forma en que tú te sientes sobre ti, tu historia, o sea, el tratamiento es un tratamiento de diferentes perspectivas, de todas incluso somático, incluso tu cuerpo, porque el cuerpo también almacena esas emociones y el cuerpo además comienza a dañarse fisiológicamente, o sea, comienza a tener enfermedades, cirrosis, o sea, ¿cuántas personas no se han muerto de cirrosis? Entonces, el tratamiento tiene que ser desde una perspectiva múltiple. La salud mental, el psiquiatra, el médico, las terapias no tradicionales como la acupuntura, el yoga, la meditación, terapias enfocadas al trauma, terapia familiar, terapia de grupo, o sea, miren, todo lo que una persona en el proceso de adicción necesita. Y para mí la terapia principal es el apoyo familiar. Eso es para mí principal. Quiero hacer una separación de lo que es la culpa y la vergüenza, que me parece muy importante, porque yo hablé de la vergüenza y tú hablaste de la culpa. Sí. Y entonces la culpa me ayuda a tomar responsabilidad. Si yo tengo culpa, o sea, yo estoy dándome cuenta de qué hice, ¿no es cierto? Ahí como que, uy, ahí la embarré, ¿no es cierto? La vergüenza es muy diferente porque la vergüenza va a mi valor como persona.
O sea, siempre dejo a todos caer, no valgo nada, soy una basura por hacer esto. Entonces, por eso la vergüenza es ese tornado, que la culpa la podemos usar para ayudar. Sí. O sea, sí es importante poder tomar la responsabilidad, que es tan dificultoso en la adicción. ¿Por qué? Porque me duermo mi cuerpo con la droga, ¿no es cierto? Yo estoy acostumbrado a no sentir nada. Eso es lo que reflejo, eso es lo que la gente ve, que ya hablé, pues, que por eso la gente tiene dificultad en ver la empatía de la persona. O sea, para mí, algo que quiero tener en claro no es que los sentimientos no estén ahí, es que están tan ahogados con todo lo que estamos haciendo, con el trabajo, con el sexo, con la droga, que no pueden salir. O sea, la gente no lo puede ver, nos estamos comiendo y nos estamos ahogando con todos esos sentimientos. Exactamente, sí. Entonces, bueno, las emociones negativas pueden tener una connotación positiva si le sirve como motivación a esa persona para su propia salud, para su propio bienestar, para que tomen acciones para su propio bienestar. Sí. ¿No? Y esto para la persona que lo sufre, como también para las familias y los amigos implicados, que también se vuelven parte de ese proceso. Entonces, bueno, algo más que quisieras compartir sobre el proceso de adicción. O sea, el tratamiento es otro proceso también. O sea, ya al momento en que la persona comienza a contemplar de que tiene un problema, entonces ahí comienza el tratamiento. Entonces, la precontemplación es la primera etapa, donde puede ser, pero todavía no hay una contemplación completa de que yo necesito esto. Sí. Pero lo que queremos es llevar a esa persona al menos a decir, esto pudiera ser un problema para mí. Y en ese momento se puede comenzar la intervención. Sí. Es dificultoso llegar ahí. Es dificultoso estar ahí, pero por eso a veces las personas están años y años y años. Entonces, cuando tocan el fondo, ahí es cuando dicen, bueno, ahora sí tengo un problema legal, me paró la policía, tengo un DUI, mis órganos hay un deterioro en mi piel, los dientes se me están cayendo, mi familia me abandonó, mis hijos ya no me hablan. O sea, son todas consecuencias de la adicción. Sí. Entonces, lo que yo diría es, cuando llegamos a ese paso, ¿no es cierto? Y algo muy, muy importante, y creo que también causa más vergüenza, es cuando la gente dice, ok, ya no voy a hacer más. Y ellos en su mente piensan que ya no más. Entonces, ¿qué pasa? No hay una prevención, no hay un plan de qué pasa cuando hay una recaída. En cambio, algo que me gusta de Dialectical Behavior Therapy, ¿no es cierto?, cuando se enfoca en la adicción, es que siempre se sabe que una recaída está para esperar, ¿no es cierto? O sea, no estamos en la ilusión de que no va a haber recaída. Exacto. Porque eso es, tú sabes, no es la realidad. En vez de hacer eso, estamos preparados con todas nuestras herramientas por si pasa. Cuando me comienza ese sentimiento, me encantó que hablaste de la rutina. Entonces, cuando esos pensamientos vuelven, ¿no es cierto?, a la cabeza, ahí es el primer paso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la herramienta que tengo? Entonces, ok, me estoy sintiendo en DBT, o que es Dialectical Behavior Therapy, en cortico es DBT, DBT. Es un tratamiento específico que se trata de atención plena, de terapia de comportamiento y terapia de cognitivo. Lo juntaron todo, ¿no es cierto? Y entonces hay una técnica en específico que se llama Surfing the Wave. Entonces, Surfing the Wave es como la ola. Entonces, estoy sobre la ola, la estoy sintiendo, pero voy a pasar, ¿no es cierto? Entonces, yo siento esas ganas veo mis pensamientos, me doy cuenta de qué está pasando, porque ya lo he hablado con mi terapista, ya sé que viene, y entonces en vez de darme el impulso, lo dejo pasar como esa ola, lo dejo pasar, los pensamientos los dejo pasar, ¿no es cierto? Sí, y muchas veces se está consciente, o sea, lo que está hablando es la urgencia, y esa urgencia se puede sentir en el cuerpo como una urgencia física, o una urgencia emocional. Pero bueno, eso seguramente podemos dedicar mucho más tiempo a hablar de tratamiento, de los tratamientos hacia la adicción. Lo que queremos es que, por favor, entiendan este proceso en el cerebro de las personas, en la vida, en la historia de vida de esas personas que ustedes quieren, que ustedes se sienten cercanas.
para que ustedes mismos tengan empatía y también para las personas que lo están sufriendo, que tengan empatía con ellos mismos, que sean compasivos con ellos mismos, que no se culpen. Es un proceso y lo más importante es que quieran estar vivos, que quieran estar vivos con el bienestar. Es posible la recuperación, es posible, es duro, es sufrido, es angustioso, pero es posible. Y algo que quería añadir es, hablamos de la codependencia y hablamos que la codependencia fue creada específicamente para la adicción, ¿no es cierto? Ese término, ¿no es cierto? Entonces, eso que me trae a la mente, que estamos hablando de la compasión, de la preparación de la persona que tiene la adicción, pero nos estamos olvidando de hablar de la preparación y la compasión que necesita la familia, ¿no es cierto? Y otra vergüenza que pasa en la familia es que, o sea, no le digamos a nadie, que no se vaya a enterar nadie, y porque si se entera la gente, ¿qué hace la gente? Hablar mal, que lo saque, que no es cierto. Por lo general hay un estigma tan grande en la adicción que ese apoyo siempre falta. Le falta a la persona que tiene la adicción, le falta a la familia, ¿no es cierto? Entonces, darse compasión a ustedes mismos es tan importante, ¿no es cierto? Saber que sí es difícil, que duele. Darse ese tiempo, como tú dijiste, de llorar, de hacer ese duelo para poder llegar a esa aceptación que amo a esta persona y voy a estar. Exacto. Así que si tienen alguna pregunta sobre este tema, por favor escríbanos, mándenos mensajes, compartan sus propias experiencias también con nosotros. Nosotros somos terapeutas, estamos especializadas en el tema de la adicción y qué mejor, ¿no?, que de la ayuda profesional, un oído que los pueda escuchar, que los pueda comprender. Entonces, síganos en nuestro programa, nuestro podcast Amar. El próximo capítulo, esto que le llevamos hoy, lo van a ver en vivo, con una experiencia en vivo. Tenemos una invitada muy especial, así que síganos y bueno, aquí estamos para también amarlos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.